La luz y la medida, Grecia clásica. En el corazón del Mediterráneo, donde las montañas se precipitan al mar y el horizonte es siempre promesa, nació una civilización que no buscó eternidad sino claridad. Grecia fue una geografía áspera y luminosa, fragmentada, dura, escasa de tierra, pero rebosante de pensamiento. Allí donde el suelo no ofrecía abundancia, el espíritu sembró ideas. Y en ese suelo pobre floreció el más fecundo jardín del intelecto humano. El paisaje griego fue su primer maestro. La geografía de montañas y costas quebradas impidió la formación de un imperio, pero alentó la independencia de la polis. Las ciudades-estado. Cada valle fue una patria, cada puerto una posibilidad. La escasez de tierra cultivable empujó a los griegos al mar, a comerciar, a navegar, a fundar colonias en las orillas del mundo. Pero las colonias no fueron solo empresas económicas, fueron válvulas de escape político y social. En ellas se depositaban las tensiones internas de la polis, las rivalidades entre aristócratas y campesinos, entre ricos y pobres. El Mediterráneo se convirtió en una red de espejos donde Grecia se reproducía a sí misma, exportando tanto su vino y su aceite como sus conflictos y su espíritu. Así el mar, ese espacio móvil y abierto, se volvió símbolo de la mente griega, inquieta, expansiva, libre pero también incapaz de fijarse del todo. El griego aprendió del mar una verdad profunda, que la estabilidad no se conquista dominando, sino navegando. Su civilización no se cimentó en la piedra eterna de Egipto, sino en el oleaje de la palabra, en el flujo del pensamiento. Por eso, más que templos o leyes, Grecia nos legó un modo de mirar, la búsqueda del equilibrio entre lo humano y lo divino, entre la razón y la belleza, entre la tierra y el cielo. En la arquitectura, esa búsqueda tomó forma visible. Los órdenes dórico y jónico no fueron simples estilos, fueron declaraciones filosóficas. El dórico, austero y vigoroso, hablaba de los pueblos dorios, guerreros, sobrios, amantes de la disciplina. Sus columnas sin base, anchas y rectas, evocaban la fuerza del cuerpo masculino, la solidez del carácter, el dominio de la forma sobre la ornamentación. El jónico, en cambio, era más ligero, más femenino, más analítico. Sus volutas espirales recordaban el pensamiento que se despliega, la conversación, la delicadeza del razonamiento. Era el orden de los jonios, comerciantes, navegantes, pensadores abiertos al mundo. Así la piedra se volvió identidad. Cada templo era una idea esculpida. La estética, era ética y el equilibrio arquitectónico, un reflejo del equilibrio moral que los griegos llamaban sofirosin, la mesura. Allí donde Egipto construyó para la eternidad, Grecia edificó para la mirada. Sus templos no buscaban desafiar al tiempo, sino dialogar con la luz. El Partenón, más que una fortaleza, fue un poema geométrico al sol. Cada columna ligeramente curvada, cada ángulo calculado para engañar al ojo, para que el conjunto pareciera perfecto a la vista humana. En Grecia la belleza no era adorno, era una forma de verdad. Porque para el griego comprender el mundo era también hacerlo bello. La ciencia nació de esa misma aspiración a la claridad, pero la razón griega tuvo dos rostros, el que observa y el que deduce. De un lado, los filósofos de Jonia como Tales y Anaximandro miraron la naturaleza buscando principios materiales, querían saber de qué estaba hecho el mundo. Del otro, en Atenas, Aristóteles fundó un método que marcaría siglos, el razonamiento lógico deductivo. Su orden intelectual fue monumental como
una catedral del pensamiento, pero tuvo también su precio al privilegiar la razón pura sobre la observación. Condenó por un largo tiempo a la ciencia a moverse dentro de los límites de la lógica, sin ensuciarse las manos con la experiencia. El griego quería comprender el mundo, pero desde la distancia. La idea debió dominar a la materia, no mezclarse con ella. La semilla de la ciencia moderna estaba allí, pero dormía bajo el peso de su propio esplendor racional. Y sin embargo, fue ese mismo impulso por la coherencia, por el logos, el que abrió el camino a toda investigación posterior. El pensamiento griego nos enseñó que el universo puede ser entendido, aunque a veces esa comprensión nos aleje de su misterio. En la historia política, Grecia inventó la palabra más peligrosa del mundo: democracia. En Atenas, el pueblo, el demos, gobernaba a través de la palabra, pero esa palabra, la oratoria, era un arma de doble filo. El poder se desplazó del linaje a la lengua. Quien sabía hablar podía mandar. Así nació una nueva aristocracia, no de sangre, sino de voz. Los demagogos, maestros del discurso, aprendieron a manipular la emoción colectiva, a construir verdades por persuasión. La democracia, en su cuna, conoció ya su fragilidad. El pueblo podía ser seducido por su propio eco. Y sin embargo, esa tensión entre la palabra que ilumina y la palabra que engaña sigue siendo el corazón de toda sociedad libre. Atenas cayó por su elocuencia, pero también por ella sigue viva en nosotros. La organización social griega fue igualmente paradójica. El ideal de la Hélade, la comunidad de los ciudadanos, se sostenía sobre una exclusión sistemática. Ser ciudadano significaba participar en la vida pública, pero solo un pequeño grupo podía hacerlo. Mujeres, esclavos, extranjeros, los metecos, quedaban fuera del círculo de la polis. Así, la grecidad se definió no tanto por lo que era, sino por lo que negaba. El ciudadano se reconocía a sí mismo no por pertenecer a un pueblo, sino por no ser bárbaro. El otro, el extranjero, el que no compartía la lengua o la educación, era la medida de la propia identidad. De esa tensión nació la nación de cultura como frontera, la noción de cultura como frontera, el límite que separa la razón del ruido, la palabra del balbuceo. Pero también, sin quererlo, esa exclusión dio lugar a una conciencia crítica. Los griegos aprendieron que toda comunidad es frágil, que la libertad siempre implica una sombra. El pensamiento griego fue un teatro de contradicciones. Por un lado, Sócrates enseñó que la verdad se busca a través del diálogo, no del dogma. Por otro, los sofistas mostraban que la verdad puede ser fabricada si se domina el arte de persuadir. Ellos, los sofistas, fueron los primeros en revelar el lado oscuro de la razón, que en una sociedad democrática la verdad puede ser una construcción retórica, que quien controla las palabras controla la realidad. Sócrates los enfrentó afirmando que existe una verdad que no depende de la conveniencia, y por esa defensa de la integridad del alma fue condenado. El filósofo murió, pero con su muerte inauguró algo más grande, el deber de pensar contra la multitud. De esa tensión entre Sócrates y los sofistas, entre la verdad y la persuasión, nació la filosofía occidental. Desde entonces, cada pensador ha tenido que elegir servir al poder de la palabra o a la palabra del poder. Grecia nos legó esa pregunta y todavía no sabemos responderla. Pero más allá de sus paradojas, la Grecia clásica fue un instante luminoso en la historia del espíritu. Por primera vez, el ser humano se contempló a sí mismo no como súbdito de los dioses, sino como medida del universo.
El hombre es la medida de todas las cosas, dijo Protágoras, y con esa frase el mundo cambió para siempre. No era soberbia, era despertar. El griego no quiso someter al cosmos, quiso entender su forma y reflejarla en su pensamiento, en su cuerpo, en su arte. De esa armonía nació la palabra clave de su civilización, logos. Logos como razón, como palabra, como proporción, logros como puente entre el caos y la forma. Por eso la herencia griega no está solo en sus templos ni en sus filósofos, sino en la actitud que fundaron, la del ser humano que se atreve a preguntar. Mientras los pueblos antiguos buscaban eternidad en la obediencia, Grecia la buscó en la lucidez. Mientras otros levantaban pirámides, los griegos levantaron conceptos. Su grandeza no fue poder, sino su capacidad de pensar la libertad. Hoy, cuando la velocidad y la distracción nos ahogan, el espíritu griego vuelve a ser una brújula. Nos recuerda que sin medida no hay belleza y sin belleza no hay verdad. Nos enseña que la palabra puede construir mundos o destruirlos, que la democracia sin virtud se corrompe en espectáculo, que la ciencia sin humildad se convierte en dogma, que la identidad, si se afirma negando al otro, acaba vacía. Grecia fue una chispa entre dos oscuridades, la de los imperios y la de las masas. Un momento en que la razón, la ética y la estética se encontraron en un solo gesto: pensar como si pensar fuera un arte. Sus templos se han agrietado, sus estatuas han perdido brazos, pero su luz persiste. Porque lo que Grecia descubrió no fue una verdad, sino una actitud ante el mundo, que todo debe ser cuestionado y que el equilibrio entre la palabra, forma y pensamiento habita la dignidad humana. Y así, como una ola que nunca se extingue del todo, el espíritu griego sigue regresando, recordándonos que la libertad no es un estado, sino una práctica, que la belleza no es un lujo, sino una forma de verdad, y que el alma humana, como el mar que dio origen a Grecia, solo encuentra paz en el movimiento.